Bien. A ver. Bueno, empecemos. Eh, Nosotros ya veníamos trabajando con el concepto de matriz. Habíamos visto, bueno, que era un arreglo de números, que cada posición tenía su significado. Habíamos visto cómo escribir una matriz a partir de su forma, de esta forma. Eh, bueno, escribir la matriz de forma explícita a partir de su elemento genérico. Luego vimos igualdad de matrices. Y ahora vamos a empezar con las operaciones. Acá en el punto 5 nos dan un grupo de matrices. Tengo 2, 4, 6 matrices. Y nos piden calcular distintas operaciones. En el apartado B nos pide calcular B transpuesta, y a esa matriz B transpuesta sumarle la matriz E. Bien. A ver. Mi matriz B, la voy a copiar acá, es 1, 0, menos 3. Es una matriz de orden, tiene una fila y tiene 3 columnas, es 1 por 3. Si ustedes recuerdan, escribir la matriz B transpuesta significa cambiar bueno, se cambia el orden, pero lo que se escribe es lo que está como primera fila, escribirlo como primera columna. Entonces nuestra matriz B transpuesta va a ser 1, 0, menos 3. Esta es nuestra matriz B transpuesta. Y como ven, tiene otro orden. El orden de esta matriz tiene 3 filas y una columna. Una propiedad de la transpuesta. Bien. ¿Todos saben calcular matrices transpuestas? ¿Tienen alguna duda en eso? No, profe. No, profe. Bien, genial. Entonces acá nos dice, a B transpuesta hay que sumarle la matriz E. La matriz E es esta que está acá. Entonces nos pide sumar. Menos 2, 1, 0. ¿Se puede hacer esta suma? No. No, profe. Bien, no se puede. ¿Por qué? Porque para poder hacer la suma es necesario que las dos matrices que estamos sumando sean del mismo orden, y acá son de orden diferente. Este es 3 por 1 y este es 1 por 3. Por lo tanto, no podemos hacer esa operación. Sí, por ahora los autoevaluativos van a ser virtuales. Bueno, en realidad siempre son virtuales. Sí, por ahora sí. Bien. Acá en el punto, en el apartado E, me piden calcular menos 2 por F, y a ese resultado restarle B transpuesta. Entonces, escribamos. Esto es menos 2 por la matriz F. Vamos a buscar quién es F. F viene escrita de esta forma. Entonces, es 3 por 1. Profe, yo ya ¿Sí? tengo. ¿Quiere que le pase? Bueno, es que en realidad, bueno, ¿se hizo esto en clase teórica? No, pero entendí que había que hacer hasta el punto 5. Eh, ¿Alguien más lo tiene hecho? Yo, profe.
Creo que sí lo hizo eso en clase teórica. Mm, Clase Tipo, el valor teórica. de la matriz F ya la teníamos, por lo menos. a la matriz F. Sí, Bueno, la hicimos a en ver. clase. Bueno, bueno, si querés dictámela. A ver. Tengo que F vale, acá está. 1 es una matriz de 3 por 1, 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. A ver, ¿qué me está? Bien, gracias. Es 1, 3 y 5. Y la formulita era 2i menos j. Entonces, era 2i menos j. Ese era el elemento genérico. Bien. Acá, bueno, es para poner nomás. En esta posición es i vale 1, que es la fila 1, y j vale 1, porque es columna 1. En esta posición, i vale 2, j vale 1, y en esta i vale 3, y j vale 1. Entonces, con estos subíndices venimos a la formulita, reemplazamos ahí, y cuando hacemos el cálculo nos dan estos valores. Bien, entonces con eso ya tenemos la forma que tiene la matriz F. A ver, voy a venir un poquito más abajo. Entonces F va a ser 1, 3 y 5. Y le tenemos que restar la matriz B transpuesta. La B transpuesta es la que acabamos de conseguir acá arriba, que es 1, 0, menos 3. 1, 0, menos 3. Bien, entonces vamos a calcular esto. Cuando tenemos acá, al comienzo tenemos el producto de un número por una matriz. Esto es el producto, cuando nosotros tenemos así un número solo, es un escalar. Esto es el producto de un escalar por una matriz. ¿Y cómo hacemos esto? Lo que se tiene que hacer es multiplicar cada elemento de la matriz por el número que está afuera. Entonces el menos 2 va a multiplicar a este y a este. Es como si fuera una propiedad distributiva. Entonces esto va a tener 1 por menos 2, va a ser menos 2 arriba. 3 por menos 2, vamos a tener un menos 6. Y 5, es 5 positivo. Sí. Acá vamos a tener menos 10. Menos la matriz B transpuesta, que es esta. Y ahora sí, como tenemos las dos matrices del mismo orden, esta es una 3 por 1 y esta también, entonces sí podemos hacer esta resta. Tanto la resta como la suma se trabaja elemento a elemento. Eso quiere decir que el primero de acá lo voy a trabajar con el primero de la segunda. Entonces, menos 2 menos 1, porque estamos haciendo una resta. Menos 2 menos 1, menos 3. El segundo con el segundo es menos 6 menos 0, es menos 6. Y acá al último vamos a tener menos 10, y acá vamos a aplicar regla de signo. ¿No? ¿No? Aplicamos regla de signo y vamos a decir, este menos con este menos se va a hacer más. Menos con menos más, entonces vamos a tener menos 10 más 3. Menos 10 más 3 nos va a quedar en menos 7.
Y este sería el resultado. Bien. Ya saben, si tienen alguna preguntita, me avisan. Bueno, este punto es bastante similar al anterior, así que lo podríamos saltear. Vamos ahora a ver otro tipo de ejercicio. Acá nos dan estas dos matrices, la matriz A y B, y nos piden encontrar, escribe el elemento genérico de la matriz producto C igual a A por B. Bien, a ver. Vamos a ver. Bien. Bueno. Lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a hacer primero la reglita práctica y luego vamos a venir a contestar estos puntos, el apartado A y B. La regla práctica, bueno, primero vamos a recordar, si queremos hacer el producto de dos matrices, una matriz A multiplicada por una matriz B, por ejemplo, que la matriz A sea de orden M por P, la matriz B, para que exista el producto, tiene que ser de orden P por N. Es decir, el número de filas, el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Esta es la condición para que se pueda hacer el producto entre matrices. Y esto nos va a dar por resultado otra matriz, una matriz que vamos a llamar C, que va a ser de orden M por N. Es decir, el número de filas de la matriz resultado, de la matriz producto, coincide con el número de filas de la primera matriz. Y el número de columnas va a coincidir con el número de columnas de la segunda matriz. Bien. Hay una reglita práctica para hacer esto. La reglita práctica para hacer el producto de matrices es la siguiente. Hacemos una especie de T, ¿sí? Bueno, esta, a ver si sale más derecho. El producto que queremos hacer es A multiplicado por B. Entonces, la matriz que vamos a colocar primero es la matriz A y la vamos a poner acá abajo. Entonces, la matriz A es menos 1, 3, 0, menos 1, 3, 0, 1, 2, menos 1, 1, 2, menos 1, 1, menos 1, menos 2. 1, menos 1, menos 2. Y la segunda matriz que aparece es la B, y la vamos a poner acá arriba. Entonces, esto es 0, 2, 1. Vamos a dejar un poquito de espacio. 1, 0. Ahí están escritas las dos matrices. Bien. Para hacer el producto de matrices, lo que vamos a hacer es tomar la primera fila
y multiplicarla por la primera columna de la segunda matriz. ¿Cómo se hace ese producto entre fila y columna? Se hace elemento a elemento. ¿Qué quiere decir? Que primero voy a hacer el producto del menos 1 con el 0. Siempre el producto es de afuera hacia adentro. Y se hace elemento a elemento, es el primero con el primero. Es decir, vamos a tener menos 1 por 0. Luego vamos a tener, multiplico el segundo con el segundo. Acá siempre va un signo más. Más 3 por 2. Más, y luego tercero con tercero. Es 0 por 1. Ahí voy a mover esto. Menos 1, 1, 0. Bien, entonces, una vez que escribimos eso, esto que nos quedó acá, lo tenemos que calcular y todo esto nos va a dar un solo número, que nos va a dar, lo vamos a poner en esta ubicación. Y eso lo tenemos que repetir con todas las filas y todas las columnas. Entonces ahora ya hemos multiplicado primera fila con primera columna, ahora vamos a multiplicar primera fila con segunda columna, con esta. Y de nuevo, es el primer elemento con el primer elemento ahora de esta columna. Entonces acá vamos a tener menos 1 por menos 1 más 3 por 1 es 3 por 1 más 0 por 0. 0 por 0. Una vez que terminamos de hacer eso, como en la matriz de esta que está acá arriba ya no tengo más columnas para seguir, paso a la fila de abajo. Entonces, agarro la fila 2 de la matriz A y aplico lo mismo. Hago lo mismo. A la fila 2 la multiplico con la primera columna de la matriz B, que es esta. Entonces, de nuevo, hago el amarillo con el amarillo. Es 1 por 0 más verde con verde, nos va a quedar 2 por 2 más menos 1 con el menos 1. Perdón, con el 1. Menos 1 con el 1. Como ya no tengo más elementos, paso a la segunda columna. Y vuelvo a hacer es amarillo con amarillo, es 1 por 1 más 2 por 1 más, y ahora multiplico los morados, menos 1 por 0. Se me terminaron las columnas acá, en vertical, entonces paso a la tercera columna, perdón, a la tercera fila de la matriz, que es esta. Entonces, de nuevo, vamos a multiplicar de afuera hacia adentro. Es el primero de la fila con el primero de la columna. 1 por 0 más el segundo de la fila con el segundo de la columna. Menos 1 por 2 más tercero de la fila con el tercero de la columna, que es menos 2 por 1. Se terminaron los elementos, paso a la segunda columna, que es esta, y hacemos de nuevo. Multiplicamos de afuera hacia adentro, es amarillo con amarillo, 1 por menos 1, más menos 1 por 1, más menos 2 por 0. Ahí se acaban, ahí como ya no tengo más filas en la columna B, perdón, en la matriz B, acá ya no tengo más columnas, y acá ya no tengo más filas, eso quiere decir que hasta ahí llega el producto.
el producto, ya no puedo seguir haciendo esto. Entonces, ¿qué es lo que me queda para llegar al resultado? Profe, ¿Sí? ahí en la segunda fila, ahí en el segundo término puso 1 por 1 y en la primera parte era Es 1 menos por menos 1. 1. Es menos 1, sí. Ah, bien. Gracias. 0, 0, 1. Y acá estamos menos 1, 3, 2. Sí, ahí está. Gracias. Bien. Entonces, para terminar esto, lo que tenemos que hacer es calcular esto que quedó en rojo. Tomemos la primera expresión, que es esta, y vamos a calcular menos 1 por 0 es 0, 3 por 2 6, y acá tengo 0. Entonces, haciendo toda la suma de esto, solamente me va a quedar esto, 3 por 2, 6. Entonces lo ponemos al 6. Vamos a calcular esta partecita, la que está acá a la par. Acá tengo menos 1 por menos 1, es 1 positivo, más 3 por 1 es 3, más 0, entonces tenemos 1 más 3, 4, y 4 más 0 es 4. Vamos ahora a la fila de abajo. Es este, con este. Hacemos. Acá es menos 1 por 0, después tenemos 2 por 2, 4, y acá menos 1. Entonces tenemos 4 menos 1, 3. Vamos a ver otro color. Vamos con esta. Acá tenemos menos 1, más 2 es 1 positivo, y con más 0 sigue siendo 1 positivo. Acá nos quedó 1. Y vamos por último a la fila de abajo. Vamos a calcular esto. Esto me da 0, esto me da menos 2, y menos 2, menos 2, menos 4. Vamos con tercera fila, segunda columna. Acá tenemos menos 1, y esto me da 0. Menos 1, me da menos 2. Entonces, esta sería la matriz resultado. Como ven, esta matriz es de orden 3 por 2. Acá habíamos dicho que la matriz A era de orden 3 por 3, y la matriz B es de orden 3 por 2. Entonces, el resultado, que es esta matriz, tenía que tener el número de filas, lo teníamos que sacar de acá, o sea, tenía que ser de 3 filas, por el número de columnas era igual a esto. 2 columnas. Bien. Esto es la regla práctica para hacer el producto. Como habrán visto en teoría, el producto se define con una formulita. Eso es lo que nos están pidiendo acá. Encontrar el elemento genérico de, a ver, con C minúscula, C y J igual. ¿Cómo hicimos nosotros? ¿Qué hemos tomado? Hemos tomado, por ejemplo, hemos tomado una fila y una de las columnas. Entonces, hemos tomado de la matriz A, hemos tomado una fila. Por ejemplo, hemos tomado la fila I. Y de de la matriz B, que hemos tomado columnas fijas. Entonces, de la matriz B vamos a sacar el J. En realidad acá voy a poner un poquito más separado. J. Entonces,
Una vez que hemos fijado la fila de la columna, perdón, la fila de la matriz A y la columna de la matriz B, esos son los subíndices IJ. ¿Qué hicimos después? Hicimos un producto de esos elementos. A ver, se acaba de pintar ahí, un segundito. Hicimos un producto de los elementos de la matriz A con la matriz B, pero no lo hicimos en cualquier orden, lo hicimos en un orden en particular, en el orden que era de afuera hacia adentro. ¿Cómo vamos a escribir eso? Bueno, vamos a escribir por, a ver, y acá lo voy a poner en azul, por K. Entonces, esta variable K me va a dar ese orden. Entonces, nosotros, cuando tomábamos una de las filas, la recorríamos de izquierda a derecha. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es movernos en columna. Por eso ponemos la K aquí. A sub I por K. Ah, perdón, no es por K. Es I y K. No es por K. Profe, ¿Sí? ahí preguntan si lo puede aceptar a los compañeros que No. están esperando. Ay, perdón. No me salió cartel. Ahora sí. Gracias por avisar. ¿Y qué hicimos con la matriz B? Hemos tomado el elemento de arriba hacia abajo. O sea, desde acá para acá. Entonces recorremos en orden la columna J de la matriz B. O sea, este es 1, 2, 3. Entonces lo vamos a recorrer en fila. O sea, esta es la primera fila, la segunda, la tercera. Entonces la matriz B, el K va a venir acá. ¿Y qué hicimos? Hicimos el producto, le dimos acá un número, un valor K igual a 1, hemos tomado el amarillo, bueno, en este caso nosotros hemos usado código de colores. Cuando K era 1, hemos dicho amarillo con amarillo. Cuando K es igual a 2, multiplicamos el verde con el verde. Y cuando dijimos K igual a 3, multiplicamos morado con morado. Entonces, cuando hicimos ese producto, ¿qué hicimos al último? Teníamos los 3 valores de K y teníamos que sumarlos. Bueno, a eso nosotros lo vamos a escribir de esta forma. Acá lo voy a poner. C y J igual. Esto es lo que se llama una sumatoria. Una sumatoria, pero ¿qué vamos a sumar? Vamos a sumar este producto cuando K tiene distintos valores. Entonces vamos a decir, para K igual a 1, porque empieza en K igual a 1 y termina en K igual a 3. De K igual a 1 hasta 3. Entonces, esta sería el elemento genérico de este producto. Así se lo escribe. Que básicamente, bueno, esto traté de explicarlo, pero para cualquier producto de matrices solamente se tienen que fijar que, que el K, ¿de dónde van a sacar el recorrido de K? Bueno, del número de columnas de la primera matriz o del número de filas de la segunda matriz. Tienen que coincidir. Acá nos pedía, escriba el elemento genérico de la matriz producto, que es este que acabamos de hacer, y luego nos dice calcule, si es posible, estos elementos. Acá, por ejemplo, me piden el C21. El producto, la matriz C21. ¿Cómo podemos hacer esto? O sea, si acá me piden calcular un solo elemento y utilizar esta fórmula, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer nosotros sabemos que
El K siempre va a recorrer desde 1 hasta 3. ¿Cómo lo sé? Porque el número de columnas de la primera matriz es igual a 3. A es de orden 3 por 3. Acá. Ahí está. Entonces, el recorrido desde K es de 1 hasta 3. ¿Qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar los elementos A y B. Los elementos de la matriz A y de la matriz B. ¿Qué elemento? Nosotros dijimos, ¿dónde está este color? Acá. Este me define la fila. Entonces, la primera matriz tiene que coincidir, este es el número de filas. Entonces va a ser 2. Ver. Este me habla de las columnas. Entonces, en la matriz B voy a poner el número de columnas, que en este caso va a ser 1. ¿Y qué voy a poner acá en el medio? Voy a poner el valor de K. Es K, A sub 2K, B, K1. Entonces, esta sería la formulita para calcular el elemento 2, 1 de la matriz producto. ¿Se entiende, chicos, la relación entre esta formulita, esta y la regla práctica? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí eso tiene que usar esa fórmula, profe? Sí, ¿Cómo? Perdón, ¿cómo era la pregunta? Y sí o sí hay que usar esa fórmula. No, o sea, cuando le pidan el producto, o sea, si le piden multiplicar, aplican la regla esta de ordenar las matrices. Lo que sucede es que, recuerden que ustedes tienen parciales teóricos prácticos, entonces capaz que en el mismo punto le dice, bueno, calcule este producto o estas operaciones con matrices, y en el apartado B le piden, bueno, utilice la forma genérica del producto, o sea, las definiciones estas, para calcular el producto así de dos, un elemento del producto, de la matriz producto, como en este caso. O sea, sí te la pueden preguntar, pero a la hora de hacer los cálculos vos usas la que vos quieras, que es mucho más fácil de la regla práctica. Dale, gracias. Bien, acá nos dice en el punto 11, hallar los productos A por B y B por A, si es posible. Veamos. Bueno, lo primero que tenemos que analizar antes de empezar a hacer un producto es ver los órdenes. Acá primero me piden calcular A por B. Veamos cuál es el orden de la matriz A. Es 2 por 2. El de la matriz B es 2 por 3. Es 2 por 2, 2 por 3. Como el número de columnas de la matriz A es igual al número de filas de la matriz B, entonces sí podemos hacer ese producto. Entonces vamos a hacer primero el producto en este orden. Entonces vamos a hacer nuestra reglita práctica, hacemos esta T. Vamos a multiplicar A por B. Entonces, vamos a ver. La matriz A es 2, 3, 1, menos 4. Y la matriz B es 3, 1, menos 2, 0, 2, menos 1. Bien. De nuevo, vamos a multiplicar. Profe, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa. Luego puede hacer el 7 que no me sale. El 7. Bueno, a Bien, ver, lo gracias. tengo que buscar. Bueno, sí.
Multiplicamos Profe. primera fila, sí. Una consulta. Por el número, ya les digo desde los primeros, que no lo hice porque no entendía lo que decía, es el número E. No, el número D, del segundo punto. Después lo podría explicar, si ya lo explicó, por favor. Bueno, sí, sí, háganme acordar. Termino con este ejercicio y podemos ver esos ejercicios que me dicen ustedes. Bueno, profe, gracias. Bien, decía que íbamos a multiplicar primera fila de la matriz A con primera columna, y siempre es de afuera hacia adentro, es primer elemento con primer elemento. Entonces vamos a hacer 2 con el primero de la columna, que es 3, más el segundo de la fila, que es este el número 3, por el segundo de la columna, que es el 1. Usemos de nuevo los colores. Vamos a multiplicar primero con primero y segundo con segundo. Vamos con terminaron los elementos, paso a la segunda columna, multiplico el 2 con el menos 2, más el 3 con el 0. Se terminaron los elementos, paso a la columna del lado. De nuevo, este va a ser amarillo y este va a ser verde. Es primer elemento con primer elemento, más segundo elemento por el segundo elemento. Pasamos, se nos terminaron las columnas, pasamos a la fila de abajo. De nuevo, acá tenemos primer elemento y segundo elemento. Entonces, amarillo con amarillo es 1 por 3 más menos 4 por 1. Pasamos a la otra columna. 1 por menos 2 más menos 4 por 0. Pasamos a la otra columna. 1 por 2 más menos 4 por menos 1. Bien, como ya no tenemos elementos para multiplicar, pasamos a calcular estas sumas que nos quedaron acá. Entonces, acá tenemos 2 por 3, 6, y acá 3 por 1, 3. 6 más 3, 9. Vamos acá. Esto es menos 4 más 0, es menos 4. Y acá vamos a tener 2 por 2, 4, 3 por menos 1, menos 3. Entonces vamos a tener 4, 4 menos 3, 1. Pasamos a la fila de abajo, tenemos 3 menos 4, es menos 1, menos 2 más 0, y acá tenemos 2 más 4, 2 más 4, 6. Entonces, esta sería la matriz producto. Bien. Acá también nos decía, calcule si es posible ¿Qué? hacer... ¿Qué horas son? Las 8:50 para hacer. Bien, acá teníamos este producto, nos pedían ahora calcular el producto de B por A, en este sentido. En este sentido, recordemos, el orden de la matriz B es 2 por 3, y el de la matriz A es 2 por 2. Entonces, como el número de columnas es igual a 3, y el número de filas de esta matriz es igual a 2, o sea, esto no es igual, como estos dos números no son iguales, ¿se puede hacer el producto o no se puede? No se puede. Bien, bien, bien. Entonces, no se puede hacer el producto. A ver, un segundo, por favor.
ahora sí sigamos, disculpen. Bien, entonces decíamos que en este orden el producto no se podía hacer porque, bueno, el número de columnas de la primera matriz era distinto al número de filas de la segunda. Y esto es lo que yo decía, no me acuerdo si era con ustedes, cuando se produce esta situación, lo que tenemos que decir es, no se puede realizar porque el producto no es conformable. O directamente no se puede hacer. Entonces, cuando ustedes les pregunten en el parcial, ¿el producto es conformable o no es conformable? Se está refiriendo a esto, si es que se puede realizar por la condición de esta del orden de las matrices. Bien. A ver, hacemos este es larguito. Vamos a ver, bien. Acá en este apartado, solamente quiero que charlen. En esta parte, en el punto 12, nos da esta matriz, la matriz A, que como vemos es de orden 3 por 3. Y me piden calcular A al cuadrado. Nos piden calcular A al cuadrado. ¿Cómo hacemos esto? Multiplicamos por la misma matriz. Lo multiplicamos por la misma Después matriz. lleva todos los números por A. al lado dentro. Eso. Acá recuerden, siempre cuando tengamos alguna operación nueva o algo que en lo que tengamos duda, recurramos a la definición, en este caso de potencia. Cuando nos piden A al cuadrado, es hacer el producto de A por A. O sea, multiplicar 2 veces A. Por ninguna razón me vayan a hacer esto. Algunos ponen A al cuadrado y lo que hacen es distribuir el cuadrado en cada elemento. Eso no se hace. Es un error muy común. Siempre que le pidan una matriz elevada al cuadrado, lo que le están pidiendo en realidad es hacer este producto. Multiplicar 2 veces la misma matriz. Profe, ¿Sí? ¿la matriz tiene que ser sí o sí cuadrada para que pase eso? Ah, bien, qué buena pregunta. No, no necesaria, bueno, sí, en realidad. Sí. Para que se pueda hacer esto, a ver, vamos a escribir, por ejemplo, una matriz B. Una matriz B de orden M por N. Si nos piden calcular B al cuadrado, tenemos que multiplicar B 2 veces. A ver, al producto lo voy a poner como punto. Entonces, ¿cuál es el orden de la matriz B? Es M por N. Y esta matriz B es la misma que la anterior, entonces M por N. Entonces, para que se pueda hacer el producto, mira, este número, así como está escrito, son diferentes. Entonces, condición que para que se pueda hacer el producto, estos dos números tienen que ser iguales. ¿Y eso qué va a significar? Que la matriz sí o sí tiene que ser cuadrada para que se pueda hacer para que se pueda elevar al cuadrado, o sea, se pueda multiplicar por sí misma. Muchas gracias, profe. Bien. Nosotros ahora estamos hablando hemos visto que si hacemos el producto de una matriz, esto, si cumple las condiciones, se puede hacer. Y no siempre existe el B por A, como era en el punto anterior. Hay algunas operaciones que sí se puede hacer en este sentido A por B, y cuando cambiamos el orden B por A, no se puede. Eso quiere decir que el producto de matrices no es conmutativo.
Es una propiedad del producto de matrices. El producto de matrices no es conmutativo, salvo muy raras excepciones. Pero si a ustedes les preguntan, ¿el producto de matrices es conmutativo? Ustedes tienen que decir que no. Quería poner el producto de matrices así. Ah, bien. Acá en el punto 13 nos pide, bueno, nos dan 4 matrices y nos pide calcular si es posible el producto, en este caso de A por B. Entonces, lo primero que vamos a hacer como siempre, si me están diciendo, calcule un producto, veamos si lo podemos realizar. La matriz A es de orden 3 por 2 y la matriz B es de orden 2 por 3. Entonces, como el número de filas y el número, estos dos numeritos son iguales, entonces, como son iguales, sí podemos hacer el producto. Vamos a ver. Vamos a escribir, vamos a hacer nuestra reglita de nuevo. Vamos a escribir A por B. La matriz B es menos 3, 1, 0, menos 1, 2, 4. La matriz A es menos 2, 1, 0, 2, menos 1, 3. Y vamos a trabajar. De nuevo, a ver, lo voy a pintar. De nuevo. Esto, pinto. Vamos a multiplicar primeros elementos con primeros elementos y segundos elementos con segundos elementos. Entonces, primero con primero vamos a multiplicar menos 2 por menos 3 más 1 por 1. Pasamos al del lado. Menos 2 por 0 más 1 por menos 1. Pasamos a la otra columna. Menos 2 por 2 más 1 por 4. Se terminaron la columna, paso a la fila de abajo. 0 por menos 3 más 2 por 1. Primero con primero, 0 por 0 más 2 por menos 1. Primero con primero vamos a tener 0 por 2 más 2 por 4. Se terminaron la columna, paso abajo. Vamos a tener menos 1 por menos 3 más 3 por 1. Acá vamos a tener menos 1 por 0 más 3 por menos 1. Ahora amarillo con amarillo vamos a tener menos 1 por 2 más 3 por 4. Como ¿cómo Profe, podemos? ¿Sí? ¿lo puedo volver a explicar? Que no lo entiendo cuando va multiplicando cuál va con cuál. Siempre tomamos primera fila con primera columna. Y ahí, ¿qué hacemos? Multiplicamos los que están en amarillo primero. El menos 2 lo multiplicas con el menos 3 de acá arriba. Y el 1 que tenemos acá con el 1 de acá. Ahí, de eso, ¿sí? Hasta ahí lo sigo. Bien.
Luego pasamos a la segunda columna y multiplicamos la misma fila de acá con la segunda columna. Y entonces vamos a decir, el primer elemento, que es el -2, el primer elemento de la fila con el primer elemento de la columna, que es el 0. Más, luego decimos, segundo elemento de la fila, que es el 1, con el segundo de la columna, que es este -1, el que está acá. Sí, Como profe, se- ahora sí lo entiendo. Bien, genial. Les decía, ¿cómo vamos a saber si está bien hecho? Acá recién uno de los compañeros me había hecho la observación que me había copiado mal un número. ¿Cómo lo vamos a ver? Miren, si el producto está bien ordenado, miren, en columna vamos a tener los mismos valores. Acá esto es 4, en todos son 4, en todos son 2, acá vamos a tener todos, van a ser -1, acá 0, acá 1 y acá -3. O sea, ese valor se va a repetir en toda esta columna. Entonces, eso es más o menos una forma de guiarse si está bien copiado, si no nos hemos confundido. Bien, entonces, ¿qué nos queda para obtener el resultado? Bueno, vamos a hacer los cálculos. Vamos a hacer estas operaciones que tenemos. Tenemos -2 por -3 es igual a 6, más 1 igual a 7. Entonces, acá el primer elemento sería un 7. Acá tenemos 0 más -1, es -1. Acá tenemos -4 más 4, 0. Acá tenemos, paso a la fila de abajo, 0 por -3 es 0, y más 2, 2. Acá tenemos 0 menos 2, acá tenemos 0 por 2, 2, y 2 por 4, 8. Vamos a la última fila, acá tenemos -1 por -3 es 3 positivo, y más 3 es igual a 6. Acá tenemos 0, y acá tenemos -3. Y acá tenemos -2, 2, y acá tenemos 2. O sea, vamos a tener 10. Veamos si se cumplió el tema del orden de la matriz. Nosotros hemos multiplicado una matriz A con la matriz B. Veamos el orden. La primera matriz era de orden 3 por 2 y la segunda de orden 2 por 3. Entonces, en teoría, nos debería dar como resultado una matriz que contenga el mismo número de filas que la primera matriz, y el número de columnas tiene que coincidir con el número de columnas de la segunda matriz, o sea, una matriz de orden 3 por 3. O sea, que este resultado por lo menos coincide con la teoría. Porque el resultado que nos dio es una matriz de orden 3 por 3. Profe, ¿puede ser el H de ese mismo punto? Porque no lo entiendo bien. A ver, dame un segundito que lo copie. Este es el eje. O bueno, lo tenés a mano, ¿cómo es el ejercicio H? Sí, pero ya le digo. A ver, ya bajo. H. Es C al cuadrado. A ver, dame un segundito que se ve pantalla. Es C al cuadrado Menos 2C. Menos 2 por C. 2 por C. Más 3. No sé si es I o... Puede ser I. Así. Bien. Bueno, nos piden calcular esto, C al cuadrado menos 2C más 3 por I. Vamos a ver quién es la matriz C. La matriz C, 1, 2, menos 3, 0.
La matriz C, 1, 2, menos 3, 0. Ahí está. ¿Mm? Bien. Entonces acá nos pide calcular C al cuadrado menos 12 más 3i. Veamos cómo calculamos C al cuadrado. C al cuadrado es C por C. Entonces vamos a colocar la matriz C aquí y la matriz C acá abajo también. Porque tenemos que multiplicar 2 veces la misma matriz. Esto es C por C. Bien, hagamos el producto. Siempre tomo primera fila, tomo la columna y multiplico de afuera hacia adentro. Entonces esto es 1 por 1 más 2 por menos 3. Paso a la segunda columna. Es 1 por 2 más 2 por 0. Se terminaron las columnas, paso a la fila de abajo. Paso a la fila de abajo. Es el primero, que es menos 3, con el primero de la columna, que es un 1, más 0 por menos 3. Paso a la siguiente columna, es primero con primero, menos 3 por 2, más 0 por 0. Bien, y con eso ya terminaríamos. Vamos a escribir. Acá tengo menos 6 más 1 es menos 5. Estoy haciendo la suma perdón, las operaciones que nos quedan acá. 2 más 0 es igual a 2. Acá tenemos menos 3 y acá tenemos menos 6. Entonces, esta sería C al cuadrado. Y ahora vamos a escribir. La operación que nos daban era C al cuadrado menos 2 por C más 3 por I. Entonces vamos a reemplazar. Ya sabemos que C al cuadrado es igual a I. Menos 5, 2, menos 3, menos 6. Esto es C al cuadrado. Menos 2. ¿Quién es C? C es la misma matriz que hemos trabajado acá. 1, 2, menos 3, 0. Más, y ahora vamos a esta parte. 3 por I. Bien, la matriz I siempre va a ser la matriz identidad para nosotros. Pero nosotros vimos que hay matrices de identidades de distintos órdenes. Puede ser una matriz identidad de orden 2 por 2, de orden 3 por 3, de 4 por 4. La pregunta es, ¿qué matriz identidad vamos a colocar acá? Bueno, para que podamos hacer esta operación, tenemos que colocar una matriz identidad de un orden adecuado. Un orden adecuado es, bueno, el que me permita hacer la suma. Entonces, en este caso, como estamos trabajando con matrices de orden 2 por 2, la matriz identidad que vamos a colocar va a ser de orden 2 por 2. Entonces, ya tenemos escrito, planteado el problema, vamos a calcular. Esto es menos 5, 2, menos 3, menos 6. Acá tenemos este 2, que lo vamos a hacer el producto, multiplico cada elemento de la matriz por esto. Entonces vamos a tener 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por menos 3 es menos 6,
2 por 0, 0. Más, acá de nuevo, tenemos el producto de un escalar por una matriz. Multiplico cada elemento por el número 3. Entonces, cuando hacemos el producto, vamos a tener 3 por 1, 3. Acá vamos a tener 3 por 0, 3 por 0, 3 por 1, 3. Queda en azul. Y entonces, lo último que tenemos que hacer es la suma. Entonces, vamos a trabajar elemento a elemento. Es suma y resta. Entonces, por un lado, vamos a sumar y restar los primeros elementos de cada matriz. Acá tenemos menos 5, menos 2 es menos 7, y menos 7 más 3, menos 4. Trabajamos los segundos elementos de cada matriz, este y con este. Tenemos 2 menos 4 es menos 2, y menos 2 más 0, menos 2. Acá luego vamos a los de abajo. Este elemento lo voy a trabajar con el que está en la misma posición acá y acá. Entonces vamos a tener menos 3 menos menos 6, va a cambiar de signo, se hace 6 positivo. Entonces, menos 3 más 6 es 3 positivo, y más 0 sigue siendo 3. Y por último tenemos este, que es menos 6, menos 0 es menos 6, y más 3 es menos 3. Entonces, esta sería la matriz que nos queda como resultado. Muchas gracias, profe. Ahí le están pidiendo que haga el 7, profe. Me olvidé de decirle. Disculpen. El 7, Sí, bueno, el 7... me parece que lo tenés que dejar para la clase que viene, no lo tengo por lo menos a mano. No sé qué dice el 7, así una operación combinada o algo de eso. es de sumatorio de elementos. Que hay que buscar el orden de C y de A y B. Cuando ya tiene cantidad de número. Ese, ya. Qué raro, siempre lo pongo. Ya lo busco bien. Raro que no lo tenga a mano, siempre lo pongo. Bueno, lo voy a dejar anotado para la clase que viene, ¿sí? Me parece que no lo tengo copiado por lo menos ahora. Así que, bueno, la clase que viene lo hacemos, así que, Profe, ahí le preguntaron luego en el chat. a ver. Para el parcial no, lo que ustedes recuerden para regularizar o aprobar la materia, lo que necesitan es ¿cuánto es? 70% de los autoevaluativos aprobados. Deben ser 8 autoevaluativos, algo así, o sea, pueden desaprobar algunos, pero no todos. Esa es la cuestión. Profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿en cada evaluativo se va a tomar una parte escrita y una parte práctica o No, todo junto en los prueba? los autoevaluativos generalmente son prácticos, les dan un par de ejercicios para que resuelvan, no tienen parte teórica generalmente. Ah, bueno, gracias, profe. ¿Y cuántos pueden desaprobar? En realidad tendría que hacer el cálculo, pero no son, creo que hasta 2 o 3 me parece. Chicos, ¿se pudieron poner la asistencia? Por Profe, a favor, mí me no me avisan. aparece para poner la Sí, asistencia. profe. A mí tampoco me parecía profe. para poner asistencia. A mí tampoco. No les aparece. A ver. Claro, está en la parte de general. Mucho justo, deje de compartir. Ustedes en la parte, cuando entran, a ver, ¿dónde está el control de Zoom? A ver.
Compartir. Ahí está. Ustedes tienen que estar en la sección de general, ¿no? Acá. Ahí en general les aparece esta pantalla y en la parte de abajo está. Este era el link. Y acá está asistencia práctica 1K1. Y ahí creo que han compartido el link también. Bien. Bueno chicos, eso sería todo por hoy. Ya la clase que viene repasamos y hacemos los ejercicios esos que me están pidiendo, ¿sí? No, disculpa la asistencia, que gracias.